Sean ustedes bendecidos en esta preciosa hora del Señor. Les quiero dar la bienvenida una vez más. Estamos hoy cerrando nuestro discipulado número 1 con el tema número 15, un discípulo. Y realmente quiero especialmente esta noche hacer un homenaje a aquellas personas, un reconocimiento a aquellas personas que han venido trabajando a lo largo del ministerio, entregando lo mejor de sí para que podamos llegar a través de estos medios a sus hogares y poder llevar la enseñanza, el discipulado de una palabra dada por el Señor a través del cual caminamos en este tiempo maravilloso. Así que bienvenidos una vez más. Recuerde que usted debe tener a mano su agenda, su Biblia, su lapicero y lo más importante, su corazón dispuesto. Así que desconéctese de todo lo demás y concéntrese en este ratico para que podamos aprender juntos de la palabra del Señor. Bien, vamos a ver cómo ese discípulo, digamos, en esta fase se desempeña o se desenvuelve a lo largo del caminar por el tabernáculo o la visión que la casa maneja. Estamos hablando entonces de un discípulo como tal, estamos hablando del discípulo de reino y estamos hablando del discípulo amado. Vamos a mirarlo en tres fases, en tres categorías, donde quiero que me regales por favor la primera diapositiva o la segunda diapositiva. En primera instancia hablaremos del discípulo y decimos que el discípulo es uno que aprende junto a su maestro y él además cree en las enseñanzas que le son entregadas, pero además es una persona sabia, es una persona que tiene fruto, constantemente está siendo instruido, o sea que es un aprendiz, es un alumno. También hablamos del discípulo de reino y entonces decimos que este discípulo de reino ahora estamos hablando de que es un cristiano que tiene la palabra sellada por dentro, que se humilla, que porta secretos de revelación. Este discípulo entonces se ha convertido de la religión, es un padre de familia con tesoros de la palabra, se convirtió en alguien que realmente se puede hacer cargo del cuerpo, es un seguidor, pero también es una persona que se quebranta y que se quebranta delante de la presencia del Espíritu Santo, pero además es una persona que ha decidido quebrantar toda tradición en su vida. Es una persona que se ha dedicado al servicio, que trabaja junto a su maestro. Es una persona que ha entendido que los principios divinos deben ser la prioridad en su vida y es una persona que reconoce a sus antecesores. Y en tercera medida vemos al discípulo amado. Y el discípulo amado es alguien que es muy cercano, que es hijo. Es una persona que corre para captar lo que Dios quiere mostrar, pero además es una persona que tiene un espíritu que permanece. Así que esta noche estaremos hablando de esas tres fases. Regálame por favor la siguiente diapositiva. Bueno, en primera instancia vamos a hablar de un discípulo y vamos a ver ahí en esa diapositiva, ahí tenemos una fotografía de una personita muy especial y se llama Álida, es una de las personas que ha llegado nueva a la casa del Padre. Ella lleva más o menos para el momento en que usted esté escuchando esta transmisión unos 2 mesecitos más o menos, y es una persona que se ha dispuesto muchísimo para recibir de la palabra del Señor. Así que una de las características de ese discípulo es que aprende junto a un maestro. Es un aprendiz, como ya lo habíamos dicho, es un alumno que comienza siguiendo a un maestro. Se deja guiar, se deja enseñar. Es alguien que ha de instruirle en aquello que necesita conocer. Pero es una persona que se acerca al maestro reconociendo que tiene una necesidad y que el maestro le puede ayudar y va valorando la condición superior de quien le suplirá. Es muy importante esta primera característica. Él aprende junto al maestro, junto a la persona que se le asigne para ayudarlo en el proceso de inicio. Pero también es una persona que cree
en las enseñanzas. Porque podríamos nosotros tratarnos mucho tiempo enseñándole a alguien, pero esa persona no las recibe, no las acata, realmente no le interesa, no cree, saca argumentos, en fin. Pero es muy importante creer en las enseñanzas. Cuando el rey David organizó el servicio sacerdotal, como sabemos que lo hizo a través de ese diseño del tabernáculo, dentro del templo la descendencia de los levitas y los cantores se puso en funcionamiento, estableciendo unos turnos para servirle a Dios. El libro de Primera de Crónicas, capítulo 25 y versículo 8, dice lo siguiente: y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Además, el término en hebreo significa instruido y sabio, y eso lo encontramos en el Strong en el H3928. Entonces, mire cómo creer en las enseñanzas nos va a permitir poder colocarnos al servicio de la casa, al servicio del Señor. Perdón, tengo esa tos alérgica, pero bueno, estamos aquí. También decimos que es una persona sabia, y es una persona sabia porque ella busca y tiene fruto, o sea, no se queda solamente en recibir, sino que también tiene fruto. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 31, que lo vemos ahí en pantalla en la siguiente diapositiva, dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y hemos dicho que una de las cosas que hace la transferencia entre creyente y discípulo es precisamente permanecer en la palabra, creer en la palabra. Es muy importante, así que es una persona que está constantemente buscando las enseñanzas a través de la palabra. Pero también decimos que es alguien que constantemente está siendo instruido. Mire, es una persona que siempre va a tener el anhelo de querer aprender, de que sabe que cada persona le puede enseñar algo, y eso lo va a marcar la permanencia en la palabra. Nunca deja de aprender porque siempre hay algo para entender. Jamás, mire, nosotros empezamos este camino del Señor y nunca dejamos de aprender. Siempre estamos en constante aprendizaje. También decimos que un discípulo es un aprendiz, es un alumno. Un discípulo es un aprendiz, es decir, es un principiante, es un novato, es un neófito. Alguien que está listo para aprenderlo todo. Enséñeme que yo estoy aquí para aprender. Yo vine a aprender. Lo que usted, hágale que yo estoy dispuesto. Otros decimos, esa persona tiene un espíritu enseñable. Por un lado, se puede ser discípulo por el hecho de recibir instrucción, pero también de recibir consejos naturales o teóricos. Pero también se puede ir más allá y ser un discípulo de reino. ¿A través de qué? De la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la palabra del Señor. Ahí encontramos la verdad total y definitiva. Muy bien, vamos a ir a la siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a encontrar otra clase de discípulo, un discípulo de reino. Es una persona que lleva más tiempo, es una persona que se ha dispuesto. Y aquí en esta diapositiva tenemos a Miguel Yantén y a Marlody Tovar, o a Marlody de Yantén. Esta parejita llegó a la iglesia hace un tiempo. Ellos obviamente llevan mucho más tiempo del que lleva Alida. Pero quiero decirle, Alida es tía de Marlody. Así que quiere decir que Marlody es hermana de Juliet. Ellas ya dieron fruto, empezaron a tener gente de su familia en la iglesia. Mire qué lindo esto. Y esta parejita llegó, ellos no eran casados. La primera instrucción que ellos reciben es que deben casarse. Y ya hicieron su matrimonio civil. O sea, miremos aquí que ya no solamente yo creo en algo, sino que doy un paso más allá
y es que empiezo a conocer y a poner en práctica la obediencia. Entonces, la primera característica que vamos a hablar de un cristiano o de un discípulo del reino es que él es un cristiano. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía y lo vemos ahí en Hechos capítulo 11 y versículo 26. Vamos a leerlo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ser cristianos no se vincula con el hecho de creer en Cristo, sino de ser instruidos y sabios en la palabra de la verdad, que es la palabra del Señor. Por lo tanto, no seríamos cristianos si no estuviéramos instruidos en las Escrituras. Es importante que usted como discípulo empiece a escuchar la palabra del Señor, a leerla. Hay mucha gente que no le gusta leer, pero hoy en día, y yo les he explicado cómo en el sistema de la YouVersion, que es una Biblia que usted puede descargar a su celular, usted también tiene un sistema donde usted puede escuchar la palabra del Señor. Así que hoy en día todo se nos ha facilitado y no hay excusa para no leer la palabra del Señor. Bien. También otra característica de ese discípulo del reino es que ellos tienen sellada la palabra por dentro. Es una palabra que se incrustó en su alma, en su espíritu, en sus venas, por todo lado. Y esa palabra hace vibrar a la gente. Miremos qué dice Isaías capítulo 8, versículo 16. Tenemos ahí la siguiente diapositiva. Dice, el testimonio sella la ley entre mis discípulos. Eso está en la LBLA. Preserva las enseñanzas de Dios, confía en sus instrucciones a quienes me siguen. La ley termina siendo sellada, confirmada entre los discípulos. Si no los hay, la ley nunca estará sellada en los seguidores. Mire, es el mismo Dios quien a través del profeta Isaías como maestro quiere sellar, quiere encerrar, quiere firmar esa palabra. La palabra en el interior de los discípulos. Cada precepto, cada porción de los estatutos, cada dirección, cada enseñanza, quiere que quede sellada, marcada. Vemos que estos discípulos tienen la instrucción sellada dentro de ellos. Esto implica que no todos tienen las enseñanzas que ellos tienen. La Biblia nos afirma en los diferentes libros que tenemos que tener un sello, algo que quedó registrado en el entendimiento del creyente. Es una marca que hará que sea la dirección que Dios establece, no solamente un precepto, para que sepamos cómo caminar y hacia dónde dirigirnos. Mire qué importante que esa palabra quede sellada. Y muchas veces decimos, sellada con tinta indeleble, Señor, en nuestro corazón, porque esa palabra es la que esa palabra va a ser nuestra guía en este camino. Con esa palabra vivirás, con esa palabra fluirás, con esa palabra sentirás, con esa palabra tendrás fe, con esa palabra podrás llegar a donde quieras llegar de acuerdo al destino y al propósito que Dios ha establecido. Vamos a la siguiente diapositiva. Y seguimos hablando de esas características de ese discípulo del reino y estamos hablando de ese sello que tenemos que tener de la palabra, que esa palabra que es dentro de nosotros. Decimos que la iglesia es prototipo de la novia, la que se desposará con el amado, pero tiene que tener el sello. La marca es el amado grabado en su sentir, su pensar, su voluntad y en el hacer de su abrazo. Entonces mire lo que dice Cantares capítulo 8 versículo 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Mire qué hermoso esto. Quiero que me tengas dentro de ti, en tu corazón y como una marca sobre tu brazo. Hay una gracia que Dios tiene
dispuesta y activa para hacerlo en nosotros y en todos nosotros, porque somos esa iglesia, la novia, la amada, que tiene que caminar a través de los parámetros establecidos por el cielo, pero que debe hacerlo sin mancha y sin arruga. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice lo siguiente: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mire todo lo que esta palabra nos encierra en este mensaje, y es para decirnos, mire, tranquilos, quizás al principio no sea nada fácil, pero después vas a entender cómo Dios te está perfeccionando, te está afirmando, te está fortaleciendo y te está estableciendo. Yo he colocado aquí la fotografía de la hermana Luz América y usted me dirá, ¿por qué? Mire, la hermana Luz América es una persona que se ha distinguido. Primero, ella tiene un llamado a maestra, y segundo, es una mujer que lee mucho la palabra del Señor, es una mujer muy inquieta, muy estudiosa, es una mujer que siempre cuando tú la consultas puede tener una palabra de aliento para la gente, porque es muy conocedora de la palabra. Así que por eso le he colocado a ella allí en esta primera característica. Tiene sellada la palabra por dentro. Bien, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Otra característica de un discípulo de reino. Aquí el tema, miren, no es que nosotros no nos equivoquemos, porque todos nos vamos a equivocar. Aquí lo importante es reconocer nuestra equivocación. El problema es cuando no reconocemos la equivocación y seguimos entonces, digamos, permitiendo que el pecado o que nuestra obstinación, nuestra rebeldía, genere ya otras dimensiones superiores en el estado espiritual de cada ser humano. Pero cuando nosotros realmente nos hemos equivocado y nos humillamos delante de Él, estamos expresando que somos un discípulo de reino. La humillación es una característica de ello. Dice, en un padecimiento que todos deberemos padecer peleando contra el diablo, el enemigo y cada batalla para alcanzar esta condición. Lo logramos si nos humillamos ante los ministerios que han de ministrarnos para ser instruidos. Debe haber alguien aquí en la tierra a quien nosotros tengamos que reconocer como una autoridad. El enemigo irá en contra de nuestra carrera discipular de permanencia, dividiendo, desviándonos de la forma doctrinal, de muchas maneras, metiendo ideas equivocadas, mandando esos dardos a la mente de las personas, queriéndolas distraer para que se aparten del camino correcto. Y tengo una fotografía aquí de Claudia Herrera. Eso fue en un acto profético con un profeta que vino de Medellín en esa época. Y estábamos pasando un río proféticamente. Y no sé si Claudia fue la última en pasar, pero Claudia estaba viviendo una situación muy difícil. Pero quiero reconocer en ella la capacidad que ha tenido de humillarse delante de Dios, pero también delante de los hombres. Pues le repito, todos vamos a fallar, pero aquellos que tenemos la capacidad de humillarnos frente a un equívoco, delante de nuestra autoridad, Dios nos va a dar la victoria. Así que vemos aquí ese acto profético, vemos aquí a Claudia en una actitud de humillación, en una actitud de obediencia. No era fácil porque nos estaban diciendo, quienes estén dispuestos a pasar el río van a dejar todo atrás. Todo aquello que no está dentro del orden de Dios, déjalo atrás. Y pasa ahora, pero con un compromiso, y es que vamos a traer ahora una condición diferente a nuestra vida. Era una decisión trascendental, pero ella decidió humillarse delante del Señor. Y yo sé que Dios ha venido dándole la respuesta y el respaldo a través de cada día en su vida. Bien,
Hablamos también que ese discípulo del reino es una persona que porta los secretos de la revelación. Una de las cosas maravillosas e importantes en la vida de un cristiano es que tenemos que tener la revelación del Espíritu Santo. Y quiero que vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 13 y versículo del 10 al 11. Estamos ya en esta diapositiva y dice así: entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Quiere decir que esa revelación no es para todo el mundo. Dios la irá entregando a algunos. ¿A quiénes? A sus discípulos. La revelación es para los discípulos. O sea que un nuevo creyente no tiene revelación. Pues la palabra me está diciendo que Dios le entrega la revelación a los discípulos. La gente, las multitudes, dice, se quedaban con las parábolas y las figuras, entendiendo solo lo natural. Pero a los discípulos, o sea, a los 12, hay algo que se les concedió y es la oportunidad de entender más. Eso se llama reino. Después de responder a la elección que él hizo sobre ellos, con todos los conflictos que sobrellevaban, lo siguieron y él les explica y les revela el reino. Es el precio de disponer el tiempo y la voluntad de ser adiestrados. Hay un precio que se paga. Y yo he colocado aquí a Jennifer porque Jennifer es una chica que llegó a nuestra casa hace un tiempo, hace ya más de 3 años. Pero es una niña que se ha dispuesto para aprender, ha pasado por momentos difíciles, pero finalmente ha reconocido y tiene un reconocimiento al nivel de autoridad, ha reconocido quién es delante del Señor y de dónde Dios la sacó, cómo Dios se ha glorificado en ella. Pero desde un principio ella ha sido una niña muy estudiosa, muy juiciosa, y sé que es de esas personas a las que Dios viene revelándoles esos secretos guardados y escondidos porque saben, ella ha aprendido a morir a muchas cosas, ella ha aprendido a dejar cosas en el caminar. Y cuando tú vas dejando cosas, así como los discípulos, ellos lo dejaron todo por seguir a Jesús, entonces Jesús no se hace esperar, Él viene a revelarnos su palabra, a revelarnos esos secretos guardados y escondidos que tiene para nosotros. Esa es la ventaja de ser un discípulo. Y no porque quiera decir que es que Jennifer lo tiene y lo demás, no, estoy colocando ejemplos. A lo largo de esta charla iré colocando muchos, pero quiero decirles que todos ellos hoy como discípulos disfrutan de todas estas condiciones que un discípulo debe tener. Vamos a la siguiente diapositiva. Me habla de que un discípulo del reino es una persona que se convirtió de religioso. Toda la religiosidad. Y yo he colocado en esta fotografía a mi señora madre porque me habría podido colocar yo o mi hermana, que veníamos de un estado bastante religioso, éramos demasiado católicas, idólatras y bueno, abominación para el Señor. Sin embargo, llegar a Cristo hace que toda esa religiosidad tenga que caer de nosotros. Nosotros no podemos seguir siendo esos religiosos que decimos una cosa, pero nuestra vida es otra. Mateo capítulo 13 y versículo 51 dice: Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Versículo 52. Y él les dijo: por eso, todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino del cielo es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. En la Reina Valera dice, es semejante a un padre de familia. Entonces, venir a Cristo, convertirme en un discípulo, va a hacer que muchas cosas en mi vida
tengan que salir de mi vida pasada, tengan que ser erradicadas, pero Dios traerá cosas nuevas y maravillosas a nuestra vida. Y una de las cosas que Dios va a transformar es esa religiosidad. Y la va a transformar en gracia. Porque es la gracia la que opera ahora en nosotros. Es el favor de Dios a través de su gracia. Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. También dice que es un padre de familia con tesoros de la palabra. Hace unos días vimos cómo nuestro amado Oscar Betancourt se tomó el escenario de la palabra del Señor para bendecirnos, para mover a través del Espíritu Santo una llama de fuego, de sanidad maravillosa y poderosa en la iglesia. Entonces, ese discípulo, dice, es como ese padre de familia con tesoros de la palabra. Este es un varón de Dios que ha venido luchando también por su casa, por su familia, porque no es tan fácil. Muchas veces llegamos nosotros y nuestra familia aún no llega. Y seguimos, pero seguimos caminando y seguimos creyendo. El escriba maneja y entiende las escrituras, dice, pero puede convertirse en un discípulo del reino, conociendo más. Hay cosas que caducan, que quedan viejas, que hay que sacarlas, mostrarlas en las escrituras, pero no dejan de ser viejas. Se tienen que renovar. Las nuevas son las que Dios va revelando en cada tiempo presente, actualizándose. Yo le he dicho que la palabra del Señor tiene un software que vive actualizado y que jamás, créame, jamás se vuelve obsoleto. La palabra de Dios tiene ese tesoro maravilloso. La palabra de Dios es un tesoro, y cuando un hombre o una mujer logra establecerlo en su familia, pues es maravilloso. Muchas veces no vemos las cosas inmediatamente, pero Dios está trabajando en el asunto y nosotros tendremos que seguir caminando y creyendo en fe que Dios lo hará. Vamos a la siguiente diapositiva. Y otra de las características de ese discípulo del reino es que es una persona que puede hacerse cargo del cuerpo. Y en esta fotografía he colocado a nuestra hermana Cecilia. La hermana Cecilia Garcés es nuestra secretaria, la secretaria de la Iglesia Casa del Padre. Así que ella es la persona encargada de manejar la agenda, ella está pendiente de muchos asuntos. Cualquier cosa, si usted no me encuentra a mí, usted puede hablarla con la hermana Cecilia, que la hermana Cecilia es una persona íntegra, es una mujer absolutamente reservada, muy seria, una persona madura, es un discípulo, como lo dice, que se puede hacer cargo del cuerpo. Ella es una mujer extraordinaria. Para nosotros ha sido una bendición poder contar con la hermana Cecilia, porque ella llegó, ella lleva muchos años en la vida en Cristo, pero ella llegó trayendo algo especial para nosotros, muchas cosas que no sabíamos. Ella nos las ha compartido. Ella también es la líder del ministerio de intercesión, pero asimismo ella también se ha dispuesto para recibir de lo que en esta casa se prepara de comida. Ella es una persona extraordinaria, pero es una mujer muy responsable con la tarea que se le ha asignado. Mateo 27:57 dice lo siguiente, y lo tenemos ahí en pantalla. Y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en un discípulo de Jesús. Mateo 27, miremoslo ahora del 58 al 60. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Muchos decidieron ser discípulos y seguirlo, pero este hombre tuvo otros resultados. Dentro de la enseñanza de Jesús estaba la resurrección. Él siempre habló de eso y él creyó. Se hizo cargo del cuerpo muerto de Jesús. Este es uno que se hace responsable del cuerpo de Jesús hasta recuperar la vida. Y yo he visto
Como la hermana Cecilia, cuando ella viene a la iglesia porque ella ha creído en lo apostólico y lo profético, ella ha creído y se ha hecho cargo aún más de muchas cosas. Usted quizás la puede a ella ver visitando familias, llevando la palabra. Esas personitas que quizás a veces no llegan a casa, no llegan el domingo. Ella se preocupa y ella se va, las visita. Ella las discipula, ella los ama. O sea, es una mujer extraordinaria que ha comprendido el valor que tiene ser un discípulo. Bien, además, un discípulo dice que es un seguidor que deja todo. Y aquí es bien interesante que hablemos de ese tema. Usted se va a preocupar y quizás usted me dice, ay, ¿cómo así que yo tengo que dejar todo? Tendrás que dejar aquellas cosas que el Señor te pida que dejes. Pero créeme, jamás Dios te pedirá algo si no te va a entregar algo mejor. Dice Mateo capítulo 4 y versículo 20. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Los primeros seguidores llegaron a dejarlo todo para ir con él. En este caso, el trabajo. Pablo siguió fabricando tiendas, pero su prioridad fue Cristo. Mateo 19:27 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Mateo 19:28 dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mire qué impactante y mire qué maravillosa respuesta le entrega Jesús frente al interrogante de Pedro. Se produce aquí un nuevo nacimiento, porque Él nos está hablando de una regeneración. Hay una nueva generación impartida en la vida nuestra y de los que vienen. Dice, se produce un nuevo nacimiento, un cambio de genética, un reinicio en la vida de los que le siguen y dejan todo. Mire, y esto habilita para poder servir a Dios en la función de juzgar en un tiempo profético futuro. Tú dejas cosas porque seguramente tendrás que dejar muchas cosas. Pero no es porque Dios quiere imponerte, no. Es porque Dios quiere que tengas una vida mejor. Es porque Dios quiere que definitivamente puedas arraigarte en principios de Dios para tener esa vida nueva, una vida de frutos, una vida de abundancia, una vida de gloria, no una vida de escasez, no una vida de miseria, no una vida de pobreza, no una vida de enfermedad, de angustia, de soledad, no. Todo lo contrario, una vida que aunque vengan los problemas, que aunque vengan los conflictos, tú y yo podamos estar en victoria y decir, Dios es maravilloso, Dios es glorioso, Dios me ha ayudado, Dios me ha levantado, Dios está conmigo. Entonces es muy importante, nada de lo que tengas que dejar por el Señor se quedará sin recompensa. Bien, vamos entonces a la siguiente diapositiva. Seguimos hablando de ese discípulo de reino. Pero también decimos que el discípulo de reino es alguien que quebranta tradiciones. Y esto creo que es bien importante en la vida de un discípulo, de un cristiano. Y aquí tengo a nuestra amada Adriana Molina. Yo la he colocado aquí porque ella es una mujer muy especial. Ella hace parte del grupo de intercesión, pero es una mujer que Dios la ha dotado de una dulzura singular y particular. Es una mujer que ha sido probada fuertemente, pero es una mujer que ha aprendido a crecer en la fe. Ella no se congrega con nosotros, físicamente, pero lo hace a través de las redes sociales, por alguna razón de tipo personal y familiar. Pero es una mujer maravillosa. Su esposo es nuestro hermano Gerardo, que es un hombre queridísimo, extraordinario, un hombre de Dios, un hombre de palabra, un hombre de fe. Pero también yo he visto cómo ella ha aprendido a crecer en el Evangelio y a ir rompiendo tradiciones, porque todos vamos a vivir esa etapa en la cual tendremos que romper con muchas tradiciones que eran para nosotros importantes antes de conocer al Señor Jesucristo.
Bien, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 15 y versículo 2, usted lo tiene ahí en pantalla. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. La costumbre judía, usted lo sabe, era lavarse las manos antes de comer el pan. Mire que ellos ya sabían muchas cosas que hoy nosotros estamos aplicando, y es que hoy en día nosotros tenemos que estarnos lavando las manos cada 20 minutos, es la recomendación si usted quiere evitar el COVID. Eso era lo que pues a ellos les habían enseñado y así lo habían aprendido. Pero ellos le daban más importancia a lo externo, a la forma, que realmente a lo interno, al contenido. No reconocían el pan y la importancia de lo que el pan hacía dentro de cada persona, lo que verdaderamente debía de estar limpio. Eso es reino, lo que Él vino a establecer. Hay muchas cosas de apariencia, hay muchas cosas como lo dice aquí en lo externo. Y a veces la gente le da mucha importancia a lo externo y no miran lo interno, no miran el corazón. Lo que nosotros necesitamos descubrir para cuidarnos es de las doctrinas de hombres, representadas en los ancianos. Son las cosas que van envejeciendo y no es lo divino, es lo humano. Las enseñanzas del reino son aculturales, difíciles de seguir. Mire, no todo lo que dice Jesús es bueno y es maravilloso. Hay gente que dice, no, ¿qué tal eso? Yo no estoy dispuesto. O sea, pero mire, el Evangelio de Jesús está por encima de todo. Él no se detiene a mirar tu cultura, tu condición. No. Es un evangelio que trasciende cualquier muro, que trasciende cualquier obstáculo, que trasciende cualquier tradición. El evangelio de Jesús es un evangelio que transforma vidas. Bien, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Yo me he tomado el gusto de tomar, de ubicar en estas diapositivas a estas hijas maravillosas de casa, preciosas, mujeres que quizás usted a veces no las ve allá adelante en el altar, pero que ellas están dentro del telón y son las que pagan un precio alto. Estas son mujeres intercesoras valiosísimas, mujeres que han vivido procesos fuertes, procesos de adiestramiento, procesos de desierto, procesos de fe para ser alineadas. Pero son mujeres que han aprendido frente a un maestro, son mujeres que han sido leales, fieles a la casa y que definitivamente han aprendido a valorar el pan de la casa. Aquí tengo a nuestra amada María Montenegro, María del Carmen Montenegro. Y María es una mujer extraordinaria, pero ella, tú no la ves hablando mucho, pero es una mujer que conoce la palabra, que conoce el fundamento, es una mujer temerosa de Dios y es una mujer en la que Dios ha venido transformando y haciendo su obra. Este discípulo entonces nos dice que es un alumno que comienza siguiendo a un maestro, a alguien que ha de enseñarle aquello que ella necesita conocer. Es alguien que se acerca al maestro reconociendo que tiene una necesidad y que valora la condición superior de quien le suplirá. Es una mujer fiel, es una mujer leal, es una mujer con la cual hemos caminado estos años en este ministerio y que son de estas mujeres que se han convertido en pilastras, en personas fundamentales para que la obra del Señor continúe. Así como esas mujeres que seguían a Jesús, que lo dieron todo, que lo amaron, que a pesar de que venían pruebas difíciles, ellas estuvieron allí. Vamos a la siguiente diapositiva. Este discípulo, como ya lo habíamos dicho, así como en el primer estadio, es una persona que cree en las enseñanzas. Y este discípulo de reino, yo me he permitido colocar aquí dos fotografías donde están mujeres que sirven en la casa del Señor. En la fotografía superior
encontramos a las mujeres que sirven en el ministerio de niños y también en el altar del Padre. Muchas de ellas están en los dos ministerios. Allí pues tenemos a Marley, que es nuestra líder del ministerio de niños, y también está Claudia Fulí, que es la líder del ministerio de alabanza y adoración. Jennifer está en los dos ministerios, sirve tanto en niños como en el altar del Padre. Está Juliet, que sirve en el ministerio de niños. Está Nancy y está Claudia Herrera, que sirve en el ministerio de niños también. En la fotografía de abajo, entonces encontramos, vamos a mirarlas de izquierda a derecha inicialmente. Está mi madre, ella hace parte del ministerio de intercesión, pero también es la persona encargada de la mayordomía de la iglesia. Está la hermana Luz América. La hermana Luz América, ella hace parte del ministerio de intercesión, pero también nos ayuda dentro de los atrios, muchas veces operando como ministrador en la fuente y también en el altar de bronce. Tenemos a nuestra hermana Patricia, ella hace parte del ministerio de intercesión. Tenemos a Liliana Paz, que ahora nos está ayudando en el ministerio de la puerta. Tenemos a nuestra hermana Saturia, que ella nos ha sido una gran bendición para nosotros. Ella ha asumido la responsabilidad del aseo de la iglesia. Tenemos a nuestra hermana Julie Realpe, que Julie pues hacía parte del ministerio de altar del Padre. Ahorita no está en el ministerio de niños. Tenemos a la hermana Cecilia, de la cual ya habíamos hablado. Ella es la líder del ministerio de intercesión y es la secretaria general de nuestra iglesia. Está la hermana María del Carmen, que ahí la podemos ver. Está la hermana Claudia Ortega, que hace parte del ministerio de niños. Y nuevamente está Claudia Fulí, líder del ministerio de alabanza y adoración. Dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo 8. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, y lo mismo el maestro que el discípulo. Todo el mundo iba a servir en la casa del Señor. Es importante que nosotros aprendamos a servir en la casa de Dios. Hay muchas cosas por hacer. Cuando el rey David organizó el servicio sacerdotal dentro del templo, la descendencia de los levitas y los cantores se puso en funcionamiento, estableciendo los turnos para servir a Dios. Ya lo habíamos dicho antes y lo volvemos a ratificar. Si nosotros estamos hablando de una casa de Dios y usted hace parte de ella, usted está para servir. Aquí sirve el que sirve. Es muy importante que comprendamos eso. Todos fueron activados, unos como maestros y discípulos, alumnos, y vemos que el que está aprendiendo no está quieto, sino que sirve, trabaja y además lo hace en equipo, en unidad, con quien lo capacita, impartiéndole de su saber. Entonces, este discípulo es una persona que no solamente cree en las enseñanzas, sino que sirve, trabaja junto a su maestro, aprendiendo y haciendo. Eso es que vamos aprendiendo y vamos haciendo inmediatamente. No es para dejar para después, es inmediatamente. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Dice que tiene como prioridad los principios divinos. Las multitudes seguían al Maestro, a Jesús. Pero para ser un verdadero discípulo hay que asumir un cambio en las prioridades, condiciones que Jesús expresó claramente. Y quiero que lo lea conmigo, no es un tema de capricho. Dice Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 26. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mire qué fuerte esto. Y usted mira, pero ¿cómo Jesús me va a decir que yo deje a mi papá, que deje a mi mamá, si yo respondo por ellos, que yo deje a mis hermanos, que yo deje a mi esposo, que yo deje a mis hermanos? No. Jesús lo que está diciendo es que
tú necesitas ubicar a Jesús en el primer lugar, en tu corazón y en tu vida, por encima de todos los demás, por encima de padre, madre, hijos, porque muchas veces tenemos a los padres y los idolatramos y es incorrecto, a los hijos y los idolatramos, al esposo y lo idolatramos. Entonces tenemos que dejar en segundo lugar la comprensión de lo que es la vida cotidiana, aún de seres más queridos y cercanos, hasta la propia opinión de ella para lograr razonar con Dios. Crucificar todo criterio humano para lograr resultados de la palabra de reino. Esa es la prioridad. Esto tiene un precio. Y es un precio, porque la gente a veces dice, es que yo quiero hacer esto, yo quiero fungir aquí, yo quiero hacer acá, yo quiero hacer milagros, yo quiero que Dios me use, yo quiero. Ese querer va a tener un precio. Y es maravilloso cuando tú lo entiendes. Al principio no será fácil, porque muchas veces, ¿y por qué Jesús lo dice? Porque cuando tú vienes a Cristo, los primeros que se van a levantar son los de tu casa. Quizás tu papá, quizás tu madre, quizás tus hijos. Y es ahí donde cobra importancia esta palabra. Si tú no eres capaz de dejarlos a ellos, no puedes ser mi discípulo. No puedes ser mi discípulo. Necesitamos aprender a colocar a cada persona en el lugar que le corresponde. El primer lugar en nuestra vida es para Jesús, es para nuestro Dios. Luego está lo demás, luego está nuestra familia y todo lo demás. Pero Dios no quiere ser el segundo en tu vida, Dios quiere ser el primero en tu vida. Él quiere ser tu prioridad. Bien, vamos a la siguiente diapositiva y seguimos hablando de un discípulo del reino y decimos que ellos reconocen a los que le preceden. Mateo 10:24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. 25, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. El discípulo es una persona que entiende que hay un maestro y puede verlo como el mayor. Pero también tendrá la idea de que puede y debe lograr mucho más, aunque los que le instruyeron no dejaran por ello de ser mayores, para no perder el respeto de autoridad sobre ellos. Jesús advirtió que aún sobre una paternidad del alma se podría levantar el discípulo menospreciándola. Belcebú, G54, es el dios del estiércol, porque con él lo hicieron. Entonces, mire, de allí la importancia de que usted reconozca a quién le precede, de que hay un maestro. Y yo coloqué aquí la foto de mi hermana. Ella es mi hermana de carne, biológicamente hablando, es mi hermana menor. Y mi hermana es una mujer extraordinaria, es una mujer con un llamado al servicio pastoral. Ella funge como pastora de niños y lidera todo el proceso de los niños, que no es un tema fácil, y ella lo hace de una manera extraordinaria. Es una mujer que ha aprendido a reconocerme ministerialmente y ha reconocido el lugar que yo tengo en la vida de ella, no como su hermana mayor, sino como su pastora, como su padre del alma. Y por eso la coloqué aquí, porque realmente necesitamos muchas veces aprender a diferenciar lo biológico de lo espiritual o aquello en donde me debo ubicar en el camino sacerdotal. Entonces, debemos reconocer a las personas que nos preceden, aquellas personas que tienen un poquitico más, un peldaño más, y poder reconocer y honrar a nuestras autoridades. Vamos a ir a la siguiente diapositiva y llegamos entonces a la tercera característica de ese discípulo amado. Y creo que muchos de nosotros hemos escuchado acerca del discípulo amado
Y sabemos que Juan, por ejemplo, fue el discípulo amado de Jesús. Dice que ese discípulo amado es una persona cercana, muy cercana. Se reconoce en el que es cercano por el vínculo que establece con sus enseñantes, pero además tiene en funcionamiento la capacidad reveladora de quién es aquel a quien se acercó. Es una persona que realmente valora lo que está recibiendo de quien lo adiestró. Pero además el discípulo amado es un hijo. Juan 19:26 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Versículo 27. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El ser el discípulo amado es una estatura previa al de ser un hijo. Este nivel puede evidenciar y reconocer a una iglesia como María, como una madre, porque son engendrados por el espíritu de la palabra. Además la recibirá en su casa, teniéndola en cuenta en todo lo que significa su vida. Es bien interesante que nosotros comprendamos estos conceptos de hijo. Hijo del alma, un padre asignado para tu alma para ayudarte a sanar, si tú lo permites. Si tú permites y abres tu corazón para que yo te pueda ver por dentro y tú me veas a mí por dentro, créeme que será muy fácil sanar las heridas del corazón. Es uno de los misterios establecidos por la palabra. Pero hay una paternidad en el alma y una persona asignada para ayudarte. Pero también el discípulo amado es una persona que corre para captar lo que Dios quiere mostrar. Juan 20:4 dice: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó de primero al sepulcro. Esta calidad de discípulos comienzan corriendo junto a otros a igual velocidad, pero pronto manifiestan una rapidez mayor, por ser más rápidos en el camino para captar todo lo que Dios tiene para mostrarles. Son personas que caminan la milla extra, que no les interesa otra cosa que crecer en el Evangelio, en la palabra. Son personas que arrebatan, son realmente arrebatadoras, dinámicas, se esfuerzan. Son personas, dícholo de otra manera, confiables. Son personas cercanas, son hijos y son personas confiables, capaces de correr la milla extra para llegar a donde Dios quiere llevarlas. Pero además, ese discípulo amado es una persona que tiene un espíritu que permanece. Y quiero leer algunos textos bíblicos, lo tenemos ahí en pantalla. Su espíritu permanece. Juan 21:20. Volviéndose Pedro vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, dicho de otra manera, si yo quisiera hacerlo, lo puedo hacer, pero ¿y eso a ti qué te importa? El espíritu de los discípulos que alcanzaban el nivel de ser amados permanecerá activo en la tierra hasta la venida del Señor. Es ese espíritu que va a permanecer de fidelidad, de lealtad, de amor. Es un espíritu maravilloso que se desata en el discípulo. Y quiero cerrar este discipulado. Regálame la siguiente diapositiva. Aquí tengo a unas mujeres preciosas del Señor a quien debemos darle gracias,
por haber permitido que lleguemos a culminar el discipulado número 1. Son personas que se prepararon, que estudiaron, que realizaron sus diapositivas, dispusieron su tiempo para las grabaciones. A veces grabar no es tan sencillo, créame, le pasa a uno de todo, como oiga, conmigo la tos, bueno, en fin, todas esas cosas. Pero mire la disposición y el corazón de ellas para poder traer un alimento que usted hoy tenga la posibilidad de que no es sino que coloque play en YouTube y ahí tiene usted su discipulado, o en Facebook, donde le quede más fácil. Allí, vuelvo y le repito, está la hermana Cecilia, nuestra secretaria general de la Iglesia Apostólica y Profética Casa del Padre Restaurando Vidas, y también líder del Ministerio de Intercesión. Está mi hermana Marley Judith Muñoz Cedeño. Ella es la líder del Ministerio de Niños. Ellas vienen haciendo un trabajo muy bonito con los niños. Si usted tiene niños menores, por favor, comuníquese con Marley para que los vincule. Ella les dan clases a través de estos medios, porque aún no tenemos habilitado el servicio para niños, pero usted puede recibir la clase a través de Facebook, y ellas les enseñan cosas maravillosas, extraordinarias. Los niños aprenden jugando, aprenden creando cosas, hacen muchas cosas muy, muy bonitas. También tenemos a la hermana Claudia Fulí. Claudia Fulí es nuestra líder del Ministerio Altar del Padre. Ellas son las encargadas de la adoración y la alabanza de la iglesia, mujeres extraordinarias, bellísimas, que Dios ha levantado en este tiempo maravilloso. Estar en el altar del Padre no es nada fácil porque la demanda es muy alta. Es una persona que tiene que pararse en el altar y que va a hacer evidencia para muchos. De allí que los requisitos sean un poco complejos, porque nosotros estamos siendo ese testimonio para el mundo. Entonces tenemos que ser íntegros, que tenemos que ser ese sacerdote donde los 4 colores brillen de manera clara: el blanco, el azul, el púrpura y el carmesí. Tengo a mi hermana Beatriz López. Beatriz es una mujer extraordinaria, es una mujer con un llamado de parte de Dios claro, es una mujer obediente, es una mujer apegada a la palabra. Es una mujer que hoy en día está liderando el Ministerio de la Puerta. El Ministerio de la Puerta son aquellas personitas que hoy en día nos colaboran, pues cuando se llega los domingos, que la ubican en su silla y demás. Pero el ministerio va mucho más allá. El Ministerio de la Puerta es un ministerio que tiene que ganar almas, es un ministerio que tiene que interceder, que tiene que hacer todo un trabajo. Y que si bien pues apenas volvimos de la pandemia, digamos, el apoyo aquí es fundamental en este tipo de procesos, porque para poder que las cosas salgan bien, se necesita de un equipo. Tengo a la hermana Luz América Montenegro. Luz América, como ya lo dije, ella hace parte del Ministerio de Intercesión. Es una mujer con un llamado a maestra extraordinario, es una mujer estudiosa de la palabra. Y pues ahí está la pastora quien les habla, y que para nosotros ha sido un placer poder establecer en este tiempo lo poco que hemos aprendido, pero grande, en el Señor, para transformar su vida, para que usted realmente entienda que ser un verdadero discípulo vale la pena. Estas mujeres usted las ha visto, las ha escuchado y seguramente las seguirá escuchando, y usted verá en ellas cómo Dios ha venido haciendo una labor transformadora. ¿Qué nos falta? Sí, no somos seres terminados, somos seres en proceso, todos y cada uno de nosotros. Si fuéramos seres terminados, tendríamos que partir a la presencia del Señor, porque estaríamos listos, pero aún no estamos listos. Por eso cada día usted mirará nuestra imperfección, pero mirará la misericordia de Dios en la vida de cada uno de nosotros, la compasión que Dios ha tenido por nosotros. Así que, amado discípulo, porque ya puedo llamarle discípulo, si usted ha llegado a la lección número 15 de este discipulado, usted está cerrando su discipulado número 1, permítame felicitarlo, permítame enviarle un abrazo gigante y decirle que realmente para nosotros es maravilloso y es motivo de celebración que usted haya logrado
cumplir esta etapa, esta primera etapa. Recuerde que son 10 discipulados, pero usted ya logró uno y eso es maravilloso porque ha pasado de ser un creyente ahora a ser un discípulo. ¿Qué clase de discípulo? Usted puede ser un discípulo de reino o un discípulo amado. La condición la colocas tú. El tiempo lo colocas tú. Amada iglesia, quiero agradecer desde aquí en nombre de toda la Iglesia Apostólica y Profética Casa del Padre, el liderazgo, toda la determinación que usted ha tenido para recibir estas lecciones del Discipulado 1, y quiero contarle que prontamente estaremos siguiendo con el Discipulado número 2, así que usted seguirá atento los días lunes 7 de la noche para que continuemos entonces con el Discipulado número 2, que es extraordinario y que le va a ayudar en su crecimiento espiritual como discípulo de Jesucristo. Si usted nos ve por primera vez, quiero invitarlo a que usted reciba a Jesucristo en su corazón y se comunique con nosotros. Háganos saber que esta lección ha llegado a su vida, ha llegado a su corazón y que quiere que Jesús haga parte de ahora en adelante de todo su ser. Repita conmigo: amado Jesús, hoy quiero abrir las puertas de mi corazón, Señor, reconociendo que tú eres Rey, que tú eres Señor, que tú eres Salvador, que he pecado contra el cielo y contra ti, y hoy me arrepiento de todo corazón. Te pido, amado Jesús, que escribas mi nombre con letras doradas en el libro de la vida, y que de tu mano pueda volver a la casa de mi Padre Celestial. Amén y amén. Y amén, iglesia, y una feliz y bendecida noche para todos. Recuerde que les amamos. Nos vemos el próximo miércoles en nuestro discipulado número 4, 7 de la noche, domingo 10 de la mañana por Facebook Live en nuestra transmisión en directo, y lo esperamos de manera presencial en nuestros servicios 9 de la mañana y 11 de la mañana. Bendiciones.